A ver a qué os recuerda estas notas. Líder mesiánico nacido en Arabia Saudita que encabeza un movimiento violento que se extiende primero por Irak y Siria y después por África, por el Sahel y por la zona del desierto. Crea un Estado Islámico a través de el terror. Básicamente, si no te conviertes al Islam, te lo quitamos todo. Una de las notas curiosas es que se le exige a los que quieran seguir practicando una religión que no es la musulmana un impuesto. En el caso, y así voy a aclarar el acertijo de la época de Mahoma, se llamaba yizía y venía a ser un 20% de lo que ganaba ese cristiano, ese judío. Parece que también a los judíos se lo endosaban, no lo sé, entre un 20 y un 80% de lo que ganaban. Bueno, Mahoma y Bin Laden se parecen bastante como comenzaron ambos movimientos, ¿verdad? Recordemos, ya se había muerto Mahoma, pero el Islam mantuvo ejércitos terroristas proxies, que en aquella época se llamaban piratas, tanto dentro del Imperio Otomano, que hicieron una guerra sucia contra los reinos cristianos, como en el Magreb, y eso lo sabemos muy bien en España, los piratas berberiscos o bereberes, que atacaban los puertos y las playas del Mediterráneo español, de manera que hoy día, pues en toda esa costa se pueden ver los puestos de guía, que, bueno, miraos los vídeos que hay por internet, pues básicamente lo que hacían era avisar a sus compatriotas del interior para que fueran a ayudar a repeler esos ataques piratas que, por cierto, secuestraban a mujeres, a niños, a hombres, y los hacían esclavos. Yo he oído por ahí una cifra, pero escandalosa, que no me atrevo ni a repetirla por miedo a exagerar, pero eran cientos de miles e incluso millones las personas que desaparecieron en esos siglos y fueron llevados a las mazmorras, bueno, pues sobre todo del Magreb, ¿vale? Intercambiados, se fueron vendidos, esclavitud. Muy parecido a lo que ha estado haciendo Jeffrey Epstein en la isla de las Lolitas y lo que sucede todavía en la actualidad. Lo cual, amigos míos, y sobre todo amigos musulmanes que me venís siguiendo desde hace tiempo, yo creo que tendría que haceros reflexionar profundamente. Porque si esta religión que seguís ha estado apoyando, impulsando ese tipo de prácticas terroristas, y no solo ahora, sino desde entonces, hay que empezar a cuestionarse realmente a quién estaba sirviendo Mahoma. Un poco, por aclararlo del principio, Mahoma pues era un hombre de una buena familia, de esas tribus beduinas que andaban en camellos y en jaimas, ojo, igual que andaban en Arabia Saudita hasta principios del siglo XX, hasta que descubrieron el petróleo. Y se casó con una rica señora, que era pues la dueña de la mayor caravana de mercancías que había en esa época. Y ella fue la que le sufragó los gastos y le mantuvo y le apoyó, y bueno, es como una santa dentro del Islam. Algo, bueno, pues que se parece bastante a la historia de Bin Laden, en el sentido de que venía de una buena familia, se podía permitir eso de, bueno, hacer la guerra santa. En la historia que cuentan los musulmanes hoy en día, y yo me he leído el libro de Ignacio Laue, ojo que me he leído 2 veces el Corán, y hay cosas que, bueno, con las que concuerdo. Incluso, por cierto, tiene unas aleyas muy fuertes contra los judíos y luego lo comentaré. Pero es importante decir que el gran misterio dentro del Islam es cómo consigue una secta que aparece ahí en el desierto entre una serie de beduinos que evidentemente muy adelantados no estaban y que demográficamente no podían ser muchos porque no eran muchos ni siquiera en el siglo XX, ¿vale? Y esa secta
porque en el principio fue considerada una secta del cristianismo. Se consideran parte de, evidentemente, de la tradición de Abraham, y la teoría oficial, no sé, oficiosa dentro de los historiadores musulmanes hoy en día es que en el norte de África, que evidentemente eran cristianos, pero eran cristianos arrianos sobre todo, y donatistas, que se diferenciaban de lo que luego sería el catolicismo. No, en aquella época ya existía el catolicismo, en que eran unitarios, es decir, no concebían o no apoyaban o no sustentaban la tesis de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, no creían que Jesucristo era Dios encarnado, ¿vale? Y eso, esa teoría lo que dice es que abrió las puertas del Islam porque también es unitario y negaba que, digamos, la divinidad de Jesucristo, ¿vale? A ver, yo me he creído durante un tiempo esta teoría, me ha parecido plausible, sobre todo porque no concebía cómo se había podido expandir el Islam tan rápidamente. Estamos hablando de 100 años, imaginaos, mirad los mormones o los testigos de Jehová, que llevan 100 y pico años. ¿Cuántos son? O sea, es una cosa increíble. Evidentemente, se han ayudado de la espada. Y eso, claro, eso, que un movimiento religioso se expanda a través del terror, es decir, si no te conviertes vas a pasar a ser mi esclavo, que es una de esas informaciones que nos han ocultado, el tema de la yizía, es del impuesto que se imponía a los no musulmanes. Pero, bueno, aquí hay algo que no encaja. A mí sigue sin encajarme el que unos pocos beduinos, porque eran pocos, se consigan expandir por tantos países. A ver, se dice que, bueno, pues los bereberes se convirtieron al Islam y de hecho formaron parte con Tariq, creo que se llama, pues el escuadrón que entró en la península ibérica. Pero claro, es que hoy día los bereberes, según me contó este hombre el otro día, no se consideran iguales a los árabes. Si realmente se hubieran convertido por motu propio, hoy día estarían totalmente integrados. Es que han pasado 12 siglos y no lo están. Y lo cierto es que en la península ibérica, las informaciones que estoy leyendo, que es una noticia que me he leído, bueno, de un libro del que he leído del ABC, es que eso de que estaban equiparados los musulmanes y los cristianos no es cierto. Los cristianos tenían que pagar un impuesto, los cristianos no podían caminar por la misma acera que los árabes, les debían dejar el paso, o sea, había una discriminación. Con lo cual, aquí hay que pensar en algo, en otra solución para este enigma. Y como digo bastante a menudo, el futuro explica el pasado. Por eso el paralelismo con Bin Laden. Lo del Estado Islámico ha sido una cosa tremenda, como se expandió en unos pocos años, y gracias a que vino Putin en ayuda de los patriotas norteamericanos y consiguieron pararlos. Pero aquí el asunto es cómo se expandió el Estado Islámico, Boko Haram en Nigeria, en la zona del Sahel, porque también se expandió todo este movimiento que supuestamente eran reinos de taifas, ¿no? Pero por Mali, por Chad, por Sudán, llegaron incluso a Argelia. Lo que ocurrió en los años 90 en Argelia, el fundamentalismo islámico, pues también forma parte del mismo movimiento, evidentemente. Y aquí hay un elemento que, bueno, que podría explicar todo, que es qué significaban las siglas ISIS, algo que dijo Edward Snowden y que muchos conoceréis, otros los que hayáis llegado más tarde no. ISIS significa Israeli Secret Intelligence Service. Eran las siglas de un ejército proxy dirigido por el Mossad. Y aquí entra la otra historia que el otro día, al conocer a este bereber, reafirmó en mi ser, en mi intuición. Me dijo que antes de que llegaran los musulmanes al Magreb, se habían establecido ahí unas colonias de judíos. Teniendo en cuenta que hay una historia no aceptada
Bueno, hay una parte de la historia que sí está aceptada, que es que hubo la traición del conde Don Julián. De hecho, creo que Goytisolo tiene una novela sobre esto, que es que el gobernador de Ceuta, por lo visto, el no sé qué rey, se había aprovechado de su hija y se vendió a los musulmanes y permitió la entrada desde Ceuta a Gibraltar. Y allí fueron ayudados por las comunidades judías. Es decir, los que abrieron las puertas de la península ibérica a los invasores musulmanes fueron los judíos. ¿Qué está pasando ahora con esta invasión musulmana en pateras? ¿Quién les estaba abriendo las puertas? Pues las huestes de las ONGs de George Soros. Ellos son los que les rescatan con sus barcos y les traen a las costas españolas. ¿De qué religión es George Soros? Pues es judío. Con lo cual, aquí todo encaja. Aquí habría que decir que, en realidad, el Islam ha estado controlado desde sus inicios por esos hermanos mayores de la religión de Abraham, y bueno, pues ya el otro día puse una información diciendo que la familia Saud, en realidad, los gobernadores de la Meca, en realidad son judíos marranos, judíos encubiertos. Con lo cual, muchos enigmas se pueden entender. Y bueno, pues el último pensamiento es que una caída del Mossad hará caer a estos monarcas, porque muchos son monarcas, supuestos descendientes de Mahoma, que en realidad está siguiendo una agenda, la agenda de lo que hoy conocemos por del nuevo orden mundial, dirigida por estos rabinos. Como digo, lo que estoy diciendo es polémico, pero desde luego lo que ha sucedido con el Estado Islámico, con Bin Laden, con el ISIS, apoya la tesis de que toda la historia del Islam, que ha sido una historia terrorista, hay que decirlo así, eso es innegable, han hecho terrorismo a través de los piratas y han extendido la religión a golpe de espadazo. Independientemente de que luego, evidentemente, ha habido construcciones, ha habido belleza y ha habido conocimiento, que ese es un poco el único elemento que a mí no me cuadra de toda esta teoría, porque realmente la aportación del Islam a través de gente como Avicena, Averroes, es destacable. Lo que pasa, y aquí cierro el vídeo, puede haber una explicación para esto diferente a la que nos han contado, porque ese conocimiento del álgebra, por ejemplo, de las matemáticas, de la geometría, que trajeron incluso pues, al Andalus, es la sabiduría musulmana de esos siglos de oro, digamos, ese renacimiento, como le llaman incluso, vino precisamente del área de Mesopotamia, con lo cual es posible que ese conocimiento procediera de esas sectas pitagóricas que habían almacenado un conocimiento alquímico y se lo traspasaron a estos sabios del Islam. Esto es meramente una hipótesis, porque, bueno, evidentemente si el Islam ha tenido esas connotaciones, que es lo que me ha faltado decir, de abolición de la libertad, porque la mayor diferencia que hay entre el cristianismo y el Islam es que el Islam no cree en la libertad. Y esto es muy importante, esto me lo comentaba este amigo berebere el otro día, que los bereberes tienen una manera de vivir el Islam diferente a los árabes en Marruecos, en el sentido de que esta normativa, estas normas que la Sharia impone en todas las áreas de la vida y que tan parecidas son al judaísmo ortodoxo y que no se corresponden con el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, ese Dios amor del cristianismo que trajo Jesucristo confía en el ser humano, le da libre albedrío. Y eso es lo que ha traído el régimen de libertades, que incluso con esta demoníaca Revolución Francesa se expandió por estas democracias occidentales, cosa que no existe en el Islam. Y esto hay que dejarlo muy claro. El Islam no concibe la libertad individual, el libre albedrío. Ahí lo dejo.